Célula, pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia de Bayside. Autor, Reverendo John C. Clay. Capítulo 111. Gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Salmos 75, 1 y 10. Dios abate al malo y exalta al justo. Al músico principal, sobre no destruyas. Salmo de Asaf. Cántico. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Sela. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla, y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. El autor de Salmos, ¿qué es lo que está agradeciendo a Dios? ¿Y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? El Salmo 75 es un poema de Asaf, más específicamente un poema de unos de los descendientes de Asaf. Y los eruditos de la Biblia consideran que el antecedente del capítulo de hoy data en el tiempo del rey Ezequías cuando fueron atacados por Sennacherib. Si este periodo es el correcto como los eruditos de la Biblia suponen, era una situación bastante difícil. En el libro de Segunda de Reyes en el capítulo 18, 19 habla cuando el rey de Asiria, Sennacherib ataca a Jerusalén rodeando el fuerte. Ezequías, que no tenía poder en ese momento, vacía el tesoro nacional pagando un tributo enorme, pide no atacar al pueblo de Israel. Y Sennacherib, por un momento retrocede, pero no pasa mucho tiempo para volver a atacar a Jerusalén por el general Rabsaces. En ese momento, Ezequías le pide al profeta Isaías que ore a Dios y hace que Rabsaces retroceda por un momento por la noticia de que Libna había traicionado a Siria y que estaba siendo atacado, por lo que Rabsaces retrocedió y en el camino de regreso se encuentra con el rey de Asiria. Y el rey de Asiria le envía una carta a Ezequías a través de un mensajero diciendo que no han desistido de atacar nuevamente a Jerusalén y cuando eso pase, ni siquiera Dios lo podía salvar. Entonces, Ezequías con esa carta en mano entra al templo de Jehová y empieza a orar al Señor pidiendo que derrote a Sennacherib por sus palabras soberbias burlándose de Dios. Y Dios escucha la oración de Ezequías y le responde a través de Isaías. Porque el profeta Isaías le dice a Ezequías que Dios escuchó su oración y también escuchó las palabras soberbias del rey de Asiria Sennacherib. Y que Sennacherib no iba a poder pasar a Jerusalén. El resultado es que el mensajero de Dios arrasa con 185,000 soldados de Siria y Sennacherib regresa a su nación y es muerto por traición mientras adoraban idolatría. El autor de Salmos recuerda este periodo difícil y confiesa en el versículo 1, que el nombre de Jehová está cerca. El nombre del Señor significa la personalidad de Dios y la presencia de Dios, dicen los eruditos de la Biblia. En otras palabras, Dios está cerca de nosotros y siempre está presente para escuchar nuestras oraciones y ayudar. Por tanto, el día de hoy cuando oramos, debemos de tener una fe que Dios siempre está cerca de nosotros y que está escuchando nuestras oraciones listo para ayudarnos. Y, sobre todo, si Dios está cerca de nosotros no tenemos que temer de nada ni de nadie, porque Dios es el que creó la tierra y todo lo que existe en la tierra. Él es todopoderoso que tiene control de todas las cosas. Dicen los versículos 2,3, 2 al tiempo que señalaré yo juzgaré rectamente. 3 se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Sela. Estas palabras significan que el todopoderoso Dios, en su tiempo va a hacer que llegue el juicio, y Dios lo puede hacer porque Él es que puso las columnas en la tierra, donde nosotros vivimos.
En los antiguos tiempos pensaban que la Tierra no está gravitando en el aire, sino que era siendo sostenido por dos columnas y que el creador de esas columnas era Dios. Pero ahora sabemos que no es así, y al conocer esa realidad reconocemos aún todavía más la omnipotencia de Dios. Por tanto, para Dios no existe nada que no pueda resolver, solo debemos de esperar el tiempo adecuado de Dios para su solución. Por esa razón, en el versículo 1 dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. En estas palabras, las maravillas, ¿a qué se refiere? Se refiere a que más de 185,000 soldados de Siria hayan muerto por el mensajero de Dios. Dios a través de estas maravillas nos da un mensaje. En los versículos 4 a 7 dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. 5 No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. 6 Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. 7 Mas Dios es el juez, a este humilla, y a aquel enaltece. En estas palabras, Dios nos dice que no nos enaltezcamos para nada. Enaltecer, en hebreo es, aral, que significa, alardear, presumir, son personas que se dan lugar de Dios para alardear y presumir de que son fuertes y poderosos. Como el rey de Asiria. En el versículo 5 dice, no habléis con cerviz aguda, el cerviz significa, gloria, poder, y, fuerza, por tanto, el que no hable con cerviz aguda significa que no confíen en su fuerza o poder y actúen con soberbia. La razón de por qué no debe hacerlo está en el versículo 6, que el enaltecimiento no está en el oriente ni occidente, que ninguna de las naciones fuertes van a ser enaltecidos, por tanto, que no confíen en esas naciones. Pero no menciona en el versículo las naciones que están al norte, ¿por qué? Porque la nación que estaba al norte y que atacó a Judá era Asiria. En conclusión, Dios le advierte a Judá y a nosotros que vivimos en la actualidad que no nos apoyemos o confiemos en naciones fuertes o poderosas, porque esto también es efímero. Solo Dios es que tiene absoluta soberanía sobre todas las cosas y es eterno. El que enaltece o nos quebranta es Dios. El autor de Salmos, en el versículo 9 confiesa y decide que va a vivir adorando y alabando al Dios de Jacobo. Nosotros también de igual manera, debemos de decidir y confiar solo en Dios y que toda nuestra alabanza y gloria sea para Dios. Así, nuestro Dios que está cerca recibe nuestra fe y nos ayuda como ayudó al rey Ezequías. ¿Ha experimentado alguna vez al Dios que está cerca de usted? Vamos a compartir esa experiencia. Vamos a compartir lo nuevo que ha sentido y ha decidido con las palabras de hoy.